Hola, buenas. El vídeo que comienza a continuación está centrado en las elecciones que han tenido lugar en Hungría y las que van a tener lugar este domingo próximo en Francia, las elecciones presidenciales. Como este canal no tiene muchos suscriptores, lo que pretendo es que cada vídeo contenga un análisis que vaya más allá del hecho en sí. De esta manera, teniendo de telón de fondo la guerra en Ucrania y, en este caso en concreto, las distintas elecciones, lo que se hace es un análisis del estado actual de la democracia liberal, el estado actual de Occidente, la crisis de valores que tenemos, el tipo de líderes que están habiendo y, en definitiva, un análisis que resulte interesante se vea o se escuche cuando se escuche. En segundo lugar, quería simplemente agradecer el tiempo a quien vea estos vídeos, que si considera que es de calidad, que si le gusta, que le dé a me gusta y que si no le importa lo comparta, que se suscriba y que lo comparta con alguien. Eso sería de utilidad para que me serviría para que el canal creciera un poquito. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Y qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo vas? Aquí estoy, con un montón de noticias y de comentarios y la situación muy movida, etcétera, etcétera. Exacto. Bueno, normalmente se suele decir que cuando Estados Unidos estornuda, Europa se constipa. De la misma manera, y usando el mismo ejemplo, si en Europa pasa algo, España, que por desgracia, aunque a veces ha sido por suerte, pero bueno, sobre todo por desgracia, como no es líder en Europa, todo lo que suceda en general en el contexto europeo acaba afectando a España. Entonces, vamos a hablar un poco de qué es lo que está pasando. Ha habido un par de elecciones en distintos sitios, se aproximan elecciones muy importantes en Francia. Vamos a ver cuál es la situación y cómo puede afectar eso. Como siempre, intento dirigir la información también hacia España, a ver cómo nos puede afectar o no. Y entonces, en fin, vamos a tocar distintos temas. En primer lugar, lo más importante son las presidenciales de Francia. Pero antes de hablar de eso, quería hacer un comentario sobre lo que ha pasado, Miguel Ángel, sobre los resultados en Hungría. Viktor Orbán gana por cuarta vez las elecciones. Lo primero que ha salido diciendo es que no sabe si su victoria se ha visto desde la luna, pero seguro que desde Bruselas sí. Evidentemente hace este comentario, sí, evidentemente hace este comentario por las hostilidades o las relaciones no tan fluidas que hay desde la Unión Europea. Por distintos motivos que probablemente lo acabemos comentando en un vídeo futuro. Bueno, el caso es que ha ganado con un 60% su partido, Fidesz. Se cree que, bueno, ha aglutinado todo el voto rural y se piensa que le ha ayudado, que le ha venido bien su postura neutral, casi a favor, pero en general neutral respecto a Rusia, respecto, digamos, al conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo ves tú eso? Porque conociendo un poco Hungría, yo sé que tú lo conoces bien, es un país evidentemente que está próximo a la zona de conflicto. Estar próxima y al ser un país que tiene una tradición democrática cuestionable, quizá los húngaros, y así podemos ver cómo cada pueblo se comporta de una forma distinta, los húngaros valoran el que no se haya metido ningún fregado, el que no haya puesto a Hungría, digamos, en una postura comprometida. Te voy a leer la cita de Viktor Orbán respecto al tema de Rusia y ya te doy paso. Te digo, la cita es la siguiente. Dice, debemos mantenernos al margen de esta guerra porque ningún húngaro debe quedar atrapado entre el yunque ucraniano y el mazo ruso. Esa es la postura que ha adoptado Viktor Orbán. ¿Cómo ves tú la situación? ¿Cómo lees tú la victoria de Orbán? Pues mira, es indudable que hay algo mucho más grave de lo que aparenta el discurso de Orbán de que los húngaros no deben verse entre los ucranianos y los rusos, porque no sería su caso, sería entre los occidentales y los rusos. Y por otra parte, eso se enlaza con el comentario que has hecho efectivamente de Orbán, que no deja de tener gracia, del resultado visto desde Bruselas. Vamos a decir las cosas como son. El sistema democrático está en una profunda crisis. No es solamente una crisis
digamos, pasajera. Es, si me permites la expresión, una crisis existencial. Es decir, hasta qué punto, y como tú has dicho bien antes, esto lo veremos en otro programa, hasta qué punto el sistema democrático tal y como lo conocemos, herencia, una evolución desde el siglo XIX hasta la actualidad, no está en un periodo de decadencia claro, no está exhausto. Es decir, esto no significa que yo esté a favor de regímenes autoritarios. Desgraciadamente, en España yo lo he visto, en los países comunistas yo lo he visto y lo he sufrido en España y menos en los países comunistas, puesto que no me afectaba directamente, pero vuelta a un régimen autoritario jamás. Ahora bien, seamos realistas. La democracia tal y como la conocemos ya no responde al ideal democrático. Y eso es lo que Orbán quiere decir, como lo quiere decir, menos porque tiene menos enfrentamiento con Bruselas, pero Vučić en Serbia. Es decir, aquí hay algo que no funciona. Y el problema que nos planteamos es el siguiente: si esta oleada de voto hacia una derecha que algunos califican de autoritaria, etcétera, etcétera, no va a terminar invadiendo también Occidente y no es en definitiva, yo no diría tanto un desafío, porque no es una actitud agresiva, es más que todo, según lo veo yo, una actitud de hartura. Sí. Esto no nos lleva a ningún sitio. Ustedes no resuelven nuestros problemas. Al menos te diré que lo veremos en otro programa, porque es muy interesante los resultados que ha dado los últimos datos, o sea, los datos de 2021 de The Economist, de World Justice Project, y otros informes internacionales, que es desolador sobre el descenso de la democracia en el mundo, y en particular también. Piensa, por ejemplo, que Hungría está por debajo, o sea, es el último país de la Unión Europea en cuanto al Estado de Derecho. Pero vamos a ver, a los húngaros obviamente esto no les ha importado nada. Y eso es lo que me lleva a colegir que hay una crisis profunda. Pero en este respecto, Miguel Ángel, tampoco quiero que le dediquemos demasiado tiempo a esto porque quiero hablar del tema de Francia, pero por terminar esto, yo te digo lo que pienso y ya lo haces tú tu conclusión. Crisis profunda, correcto, eso sin ninguna duda, y además lo siente todo el mundo. Da igual la ideología a la que se suscriban, si es que tienen alguna, mejor no tener ideología, mejor tener ideas, en mi opinión, pero bueno, en cualquier caso, todo el mundo siente que que estamos en una crisis importante, crisis de significado, crisis de valores, etcétera. Pero tú creo que has dicho una cosa que es muy importante. A los húngaros no parece que les importe este tipo de opiniones de organismos internacionales. ¿Por qué no les importa? Probablemente porque dicen, bueno, es que está claro que ellos no son nuestros amigos, nosotros regimos nuestro propio futuro y no tenemos ganas de que nos digan desde Bruselas o desde donde sea cómo tenemos que vivir. Y yo creo que esto mismo que estamos diciendo sucede en muchos otros países. Hay países súper avanzados como el Reino Unido que lo hicieron con el Brexit, como sabes, bueno, Inglaterra, ¿no? Entonces, que es muy común este sentimiento. Por supuesto, el sentimiento fue muy parecido cuando Donald Trump ganó en Estados Unidos. En España hay partidos que se aproximan ya el partido que es Vox se está aproximando mucho al PP. Incluso se habla de que estaría casi en el mismo punto en los últimos sondeos para unas hipotéticas futuras elecciones, ¿no? Próximas, digo. Parece que hay muchas personas que con cierta equidistancia hablan sobre lo de Ucrania, sobre lo de Rusia, y no es que... No, yo no conozco a casi nadie que defienda a Putin, pero desde luego muchas personas que dicen, sí, pero muy mal Putin, pero ojo porque a Putin se le ha empujado a esto y ojo que a tal, y ven con cierta... No sé si la palabra es admiración, pero en cualquier caso, no con el mismo recelo que otras personas, a Putin y ese tipo de gobiernos, digamos, gobiernos fuertes. Bueno, evidentemente el gobierno de Putin es un gobierno absolutamente autoritario. No sería lo mismo quizá en Hungría con Orbán, pero en cualquier caso son figuras muy fuertes, poder muy centralizado,
y que además sospecha de las grandes organizaciones internacionales que organizan un poco de forma global el poder. Yo creo que eso es lo que estamos viendo ahora mismo. Miguel Ángel, ¿tú qué opinas? Bueno, sí, sí. O sea, sí. Te voy a dar una encuesta que he leído hoy del centro independiente no gubernamental Levada Center. Es un Sí. centro de sondeo ruso, repito, no gubernamental, independiente, según el cual, escucha bien, Gabriel, 83% de los rusos está a favor de Putin y el 69% opina que la invasión de Ucrania es correcta para defender las fronteras rusas y para defender a los rusófonos en Ucrania. Bueno, esos son datos de una central, digamos, de sondeos que nunca ha sido puesta en tela de juicio por nadie, excepto por el propio Putin, que según creo ha intentado cerrarla varias veces, no ha podido, pero le ha puesto serias multas y está muy financiada por Occidente. Bien, entonces, ¿qué significa lo que tú has dicho? Y lo que tú has dicho precisamente sobre el hombre fuerte, sobre la persona fuerte, nos conduce directamente a las elecciones en Francia. Sí, exacto. Ahora, una pequeña vuelta atrás. Decías afortunadamente previamente que los húngaros no estaban dispuestos a seguir ciegamente lo que les decía Bruselas. Vamos a ver, echemos una mirada a la historia. Si se han pasado toda su existencia a las órdenes de Viena, cuando era el Imperio Austríaco, cuando era el Imperio de los Habsburgo, Sí. después, durante un corto periodo de tiempo, fueron independientes y luego volvieron a caer bajo la feuda, bajo las órdenes, bajo la bota de Moscú. Y después han salido. ¿Y qué van? ¿A caer ahora bajo la bota de Bruselas? No, Claro. no, hay que tener un cierto conocimiento que son países que han dicho bien, sí, nos apoyan, y también económicamente, por supuesto. Nos interesa estar en la Unión Europea, pero un momento, no hemos salido de Málaga para meternos en Malagón, aunque sea con dinero, cierto, Sí, pero tienen su propia ideología, tienen su propia forma de ser, su cultura, y tampoco quieren que les barran de la noche a la mañana, cuando tanto Orbán como en Polonia o en Serbia sacan políticas muy tradicionales, por ejemplo en Polonia con la Iglesia Católica, el control sobre los tribunales, etcétera, con la ley contra el aborto, etcétera, pues sin lugar a dudas hay protestas, pero yo no diría que la mayoría del pueblo está en contra. Es que algún día nos tenemos que convencer para organizarnos que Occidente no siempre lleva razón. Es algo así como decía, lo comentamos el otro día, Daniel Cohn-Bendit, el gran líder del mayo del 68 francés, que años después dijo, es que llegamos a la conclusión de que un obrero no lleva sistemáticamente razón por ser obrero, no, y Occidente no lleva sistemáticamente razón por ser Occidente. Exacto. Es una forma de vida que estamos viendo que es cuestionada en Francia, por ejemplo, y ya vamos a las elecciones francesas. Claro que está cuestionada. Tú has mencionado Vox en España, es que en Francia tienen Le Pen y Zemmour, que ha bautizado su partido, la Reconquête, precisamente por la reconquista española. Sí. Y bueno, están ahí. Es que juntos pueden hacer perfectamente un 30, un 35, un 40% del electorado. 40 no, pero un 35% del electorado francés, sí, eso es mucho. Eso Bueno, es mucho. ajá. Porque Pues el 70% restante no es un bloque, no, en absoluto tampoco. no. Hablemos directamente ya de Francia, que en cualquier caso es hablar de lo mismo, porque tiene que ver con lo mismo, aparte de estar interconectados, los síntomas son muy parecidos a la francesa, los otros a la húngara, si se quiere, pero en cualquier caso los síntomas son totalmente paralelos. Francia, la primera ronda de las presidenciales es el domingo. Los sondeos, bueno, le dan un liderato a Macron. Yo creo que Macron es una persona que es bastante valorada en Francia, pero Marine Le Pen ha reformado la imagen que tiene o digamos la ha modernizado o la ha renovado, como se quiera, y se la ve más amigable. Además hay algún partido que es todavía más de derechas, que lo has mencionado antes, Zemmour, este hombre, y eso, claro, eso ya
no sé si a lo mejor distribuye ese voto y no le viene bien, pero en cualquier caso, en lo que a ella se refiere, en lo que a ella respecta, mejora su imagen, la hace un poco menos hostil o menos extrema. ¿Cómo ves ahora mismo la situación en Francia? ¿Cuál crees que es la opinión? Un momento, Miguel Ángel, antes quería haber dicho una cosa que se me ha pasado, y es que, en fin, en este canal tenemos la suerte de poder contar contigo, y, digamos, con toda tu experiencia, con todo tu conocimiento, y además probablemente haya pocas personas en España que conozcan Francia y la política francesa también como tú. De manera Pues que, muchas gracias. ¿qué conclusión, qué análisis haces de la situación ahora mismo en Francia antes de las elecciones? Muchas gracias primero por tus palabras. Segundo, efectivamente lo que has dicho es que ahora Marine Le Pen, está mucho más al centro porque se ha dado cuenta de los muchos errores que cometió la primera vez y no los ha cometido ahora. Por ejemplo, se ha quitado de encima a digamos, la rama antieuropea de su partido, antieuropea que proponía salir del euro, salir de la Unión Europea, etcétera, etcétera, que eso le había hecho mucho daño. Segundo, no solamente ella se ha centrado de una manera muy inteligente evitando hablar de los temas de siempre, de la inmigración, de los árabes, de los negros, de patatí, de patata, no, se lo ha quitado encima y ha hablado de un problema que cada día es más acuciante en Francia, el poder adquisitivo, la pérdida de poder adquisitivo. Sí. Las dificultades económicas. Eso ha sido el centro de su campaña y ha sido muy bien recibido. Y en tercer lugar, se ha centrado porque es que con Zemmour a su derecha, lógicamente lo único que podía hacer es centrarla. Porque ahora ella puede decir que es la derecha, ya se puede desgañitar Macron diciendo que ella es la extrema derecha. Bueno, sí, pero la gente no lo percibe así. ¿Por qué? Porque ahora la extrema derecha es Zemmour, que te habla de la inmigración, de echar a todos, una cosa, un diálogo, un discurso, perdón, que tenía el padre Sí. de Marine Le Pen, el fundador del Frente Nacional. Ese sí tenía ese discurso. Ahora lo ha heredado Zemmour y también ha cogido una parte interesante del electorado de la derecha tradicional. Y ahí vamos. Si dividimos el panorama francés en derecha e izquierda, tiene un punto en común, las dos están deshechas. Les Républicains, los republicanos, que era el antiguo partido, digamos, de siempre, de toda la vida de derechas, está hecho cisco, está destrozado. Es que están regañados entre ellos, una parte se ha ido a apoyar a Macron, la otra parte se ha ido con Zemmour, en fin. Es una desorganización total y ya, lógicamente, se habla de la reconstrucción de una derecha tradicional francesa que es absolutamente necesaria. Tradicional, pero al mismo tiempo con nuevas ideas, porque es que la derecha francesa le ocurrió lo mismo que al Partido Socialista, que se hundieron de puro viejos, es decir, de incapaces de proponer nuevas cosas. Y el mundo no está para repetir experiencias ya pasadas que no han conducido a ningún sitio. Entonces, los republicanos no van a ganar, no van a pasar, aunque tampoco me creo los resultados que dan los sondeos, tampoco Valérie Pécresse va a ser la última hundida, no lo creo, pero luego no tiene nada que hacer frente a Le Pen. Eso por un lado. Y en segundo, y no lo tiene porque es que los suyos, sus propios correligionarios, si es que le queda alguno en los republicanos, la han traicionado. Es que era todos contra todos. Y probablemente, Luego, Miguel Ángel, sí, perdón, probablemente acaben siendo ya en la segunda ronda o la segunda vuelta serán solo, pues eso, Macron y Le Pen. ahí está. Y luego la izquierda, ¿qué tenemos? Pues la izquierda tenemos un panorama de la Melinchón, izquierda ¿no? tradicional, me refiero al Partido Socialista, Sí. tan absolutamente lamentable. De hecho, ya hay una corriente, dos corrientes dentro de la izquierda que para la refundación del Partido Socialista, de una nueva corriente, de un nuevo movimiento socialista, uno encabezado por el antiguo presidente François Hollande y la otra por la secretaria general en fin, no nos vamos a meter ahora en nombres para no perdernos, pero de líderes, varios líderes del Partido Socialista que quieren recrearla. Pero esos líderes son nuevos, es decir, tiene una importancia regional. Los líderes tradicionales, los pocos que quedaban en el centro, están prácticamente barridos, no están todavía en el cogedor, pero vamos, les falta poco.
Sí. El problema es que, cierto, hay que reconocer que si el Partido Socialista todavía figura es gracias a Anne Hidalgo, hay que reconocerlo, porque siendo alcaldesa de París, sabemos la importancia que tiene París en toda Francia, pues ha mantenido incluso sitiada, como si estuviese en los 55 días en Pekín, bueno, pues aquí sitiada en París únicamente, pero ha mantenido viva por ahora la esperanza de un partido socialista. Lo que pasa es que, claro, eso va a durar hasta que lleguen las elecciones. Yeah. No va a obtener mejor resultado que Valérie Pécresse, pero hay ahí un problema que tiene la izquierda francesa, y es si Mélenchon con su partido, la France Insoumise, va a lograr encabezar la izquierda. Si es así, el futuro de la izquierda francesa deberá pasar por Mélenchon. Últimamente se está hablando de que quizá la segunda vuelta sea entre Mélenchon y Macron, porque claro, el problema que tiene la derecha es que Le Pen y Zemmour es que tienen un electorado no igual, pero muy parecido. Y eso va a hacer que se divida, lógicamente, entre los dos. Sin embargo, a la izquierda hay una polarización muy grande en torno a Mélenchon. Te voy a dar un ejemplo. Este fin de semana, este domingo, ha habido mítines de los principales líderes políticos. Pécresse ha logrado reunir a 4.000 personas. Macron ha reunido 30.000 personas, haya dicho que ha pagado para que la gente vaya, etc. Vamos al caso, es que ha reunido a 30.000 personas. Zemmour han sido 2.500, si no recuerdo mal, Le Pen aproximadamente lo mismo, pero es que Mélenchon ha reunido 100.000 personas. Wow. 100.000 personas, o sea, que les barre a todos juntos. Lo que ocurre es que eso después no se traduce en votos, porque, sí. Y eso que se ha moderado también mucho Mélenchon con respecto a las últimas tendencias. Pero vamos, si vamos al caso más general, más admitido, es que al final se va a votar prácticamente, y muchos seguidores de Zemmour, sabiendo que no va a pasar, van a votar por Le Pen. Tenemos una segunda vuelta entre Macron y Le Pen. Fíjate que hay una encuesta que he leído hace unos días en The Times, que está siguiendo muy de cerca las elecciones francesas, y ahí tira una puya a la prensa española. En la prensa española ni uno, oye. O sea, como si no hay ninguna diferencia entre unas elecciones en Zimbabue y unas elecciones en Francia. Ni caso. Ni un artículo, ni nada de nada. Es sorprendente, es tristemente sorprendente. O sea, la verdad, es preocupante. Bien. Pues The Times, que todos los días publica y ha enviados especiales, etcétera, etcétera. El otro día publicaba no exactamente un sondeo, sino un viaje que habían hecho sus corresponsables por Francia en general, por los pueblos pequeños y tal, y sacaban 3 conclusiones, 2 de ellas muy sorprendentes. Una, en la provincia se odia París. Pues se dice que todos los males vienen de París, que los políticos son unos corruptos y que solamente se preocupan de París y de sus partidos. Pero hay otras 2 conclusiones que son sorprendentes. El 40, para ser exactos, el 39% de los interrogados decían que en lugar de unas elecciones, escucha bien, Gabriel, preferían un hombre fuerte, preferían un poder fuerte. Sí. Fíjate tú, o sea, estamos en la línea de Orbán, estamos en la línea de Vučić, estamos inclusive en la línea de Putin. Cuidado. Sí. Y el segundo lugar es que una parte muy pequeña, pero cierto, una parte de ese 40% que quería un régimen duro, un régimen con una personalidad fuerte, quería el restablecimiento de la monarquía absoluta en Francia. ¿Eso qué significa? Que hay una gran desazón. Posiblemente Macron ganará, pero no porque guste, sino porque no ha habido un sentido común ni en la derecha ni en la izquierda para presentarle cara. Sí. ¿Macron gusta? No. Aparte da unos bandazos. Hasta el mitin de ayer era profundamente de derechas, defendía la derecha, el programa de la derecha, patatí la derecha. Y ayer de repente, en el último mitin, se descuelga con un programa totalmente de izquierdas. Pero bueno, vamos a ver, usted está a la derecha o a la izquierda, porque no se puede estar en los 2 sitios al mismo tiempo. Es una cuestión física. Bueno, ¿no? Vuelve a recordar otra vez a la situación de Ciudadanos, que además estaban relacionados, como sabes, a la situación de Ciudadanos en España, cuando todavía existía.
Exacto, sí, pero lo que pasa es que este está en el poder, eso es lo Sí, grave. sí, 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 Y sí. es muy posible que yo creo que va a ganar, sinceramente, no es que sea santo de mi devoción, pero ahí queda una pregunta en el aire. Bien, suponiendo gana, ¿y qué? ¿Y qué quiero decir? Que no tiene un partido detrás, que lo que ha hecho ha sido recoger a gente de todas las ideologías que lo que más próximos a la conocida frase de Groucho Marx, estos son mis principios, pero si no les gusta tengo otros. Ya. Sí, 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 Porque, sí. quiero decir, es que no tiene ni orden ni concierto. Sí, No es un partido, no es un movimiento, es una persona es una que ha persona. aglutinado en torno suyo a gente que, por un lado, sí, gente honesta, la verdad, que estaban hartos del sistema anterior y de que la derecha no proponía nada, cierto. Y que de la izquierda tampoco, cierto. Pero tiene programa, no tiene nada. Hoy dice una cosa y mañana dice la contraria y se queda tan tranquilo. Sí, sí, sí. Y aquí, decir, lo único que ha hecho Macron de una forma consciente y permanente ha sido traicionar a todo el mundo. Eso tanto en política interior como en política exterior, y hay la soledad profunda de Francia en política exterior. Pero en política interior, que es lo que nos ocupa ahora, ganará, sí. Yo creo que sí, sin gran duda. ¿Cuál será su contrincante en segunda vuelta? Aunque te voy a decir una cosa ahí, cuidado, porque hay, si no recuerdo mal, en los últimos sondeos había alrededor de un 30-35% de franceses que no había decidido su voto. Cuidado con ese 30-35%, no vaya a ser que en el último momento digan hartos de Macron, que siempre está con sus bellas palabras que no significan absolutamente nada. Vamos a votar por Le Pen. Cuidado Bueno, con eso. yo diría, claro, hombre, yo desconozco la situación, leo 2 periódicos franceses al día, pero no, no, la verdad es que no conozco, no le tengo pillada la medida a Francia, no te sabría decir, pero yo sí que pensé en 2016 que Trump podía ganar cuando todavía faltaba un poco para las elecciones y la risa de cualquier persona a quien se lo plantearas era bastante grande, siempre, siempre. Se reían, se burlaban. La gente que mejor, por eso te decía lo de conocer bien o no conocer bien el país, porque la gente que supuestamente mejor conocía el país, personas como por ejemplo el propio Obama, Nancy Pelosi, que es una persona insoportable, se partían de risa con la idea de que Trump pudiera llegar al poder, ¿no? Bueno, pues llegó al poder. Ojo a que no pase algo parecido en un país que además tiene una tradición de gustarles mucho un poder fuerte, porque Macron será lo que sea, pero como sabes, el presidente de la República aglutina mucho poder, muchísimo más Sí, que sí, el sí, presidente de sí. España, por ejemplo. Sí, Muchísimo más. mucho más. De Eso. hecho, había un Y artículo entonces, últimamente que se titulaba El concepto regaliano del poder en Francia, que decía que era mucho más que un poder normal, y decía que mandaba mucho más que un monarca. sí, sí. Yo sé que manda mucho, esto siempre se ha dicho, cuando uno estudia Derecho Constitucional se sabe, es el ejemplo que se utiliza siempre, como un presidente de un sistema presidencialista muy potente. Me acuerdo cuando lo estudié, estaba todavía Sarkozy y recuerdo pensar, yo era muy chaval y recuerdo pensar, oh, Sarkozy, ¿cuánto poder tiene? ¿No? Bueno, el caso es que, en fin, puede haber sorpresas. Cuando tenga esto lugar, si Dios quiere, tengamos los resultados, lo analizaremos, volveremos a conectarnos y lo vemos. Pero bueno, la verdad es que es prometedor, es interesante y en fin, habrá mucho de lo que hablar seguramente. Habrá mucho de lo que hablar porque puede tener muchas consecuencias. Una victoria de Macron va a ser, y el otro día vi un artículo muy interesante al respecto en Le Monde, una victoria de Macron puede ser una victoria sin respaldo democrático, ¿eh? Ajá. Cuidado, porque si realmente va a votar solamente el 60% de los franceses y de ese 60% solamente le vota a él el 30%, por mucho que gane, no habrá ganado democráticamente. Cuidado con eso. Y lo advertía el otro día este artículo muy interesante. Y por otro lado, va a tener también consecuencias porque si ganase Le Pen, imagínate. Sería un escándalo. De todos modos, hoy día ya no sorprende nada, cada día uno No, lee. desde luego que no, ya no. Exacto. Cada día uno lee noticias, digamos, que hace unos años habrían sido, digamos, de película, absolutamente absurdas. Hace no tanto, y no tanto, estoy hablando a lo mejor hace 2 años, se reían cuando uno decía, oye, ¿y si Vox acaba siendo alternativa o ¿y si Vox acaba
acaba siendo necesario para gobernar en unas elecciones para el PP, por ejemplo en Andalucía y tal. Nuevamente la risa, ¿no? ¿Qué estás diciendo? Eso es una cosa residual, de gente folclórica, de gente, digamos, que está al margen de la sociedad. Bueno, como he dicho antes, ya hay varios, no es solo una encuesta, ya hay varias encuestas que sitúan a Vox muy cerca del PP y el PSOE no está mucho más allá. El tiempo pasa, estamos en un mundo en el que pasan cosas muy rápidamente. ¿Quién sabe lo que puede pasar de aquí a cuando haya elecciones en España? Que vayas usted a saber cuándo serán, pero que puede haber sorpresas, que lo mismo un día Vox saca más votos que el PP. Los jóvenes, como se han empeñado en quitarle sus raíces a través de un sistema de educación lamentable, eso de no tener raíces, efectivamente, raíces quiere decir raíces culturales, digamos, eso es útil para manipular, pero también es útil para no, digamos, fidelizar un voto. Y hay gente que dice, pues mira, a tomar por ahí y voto a este partido. En Francia puede pasar perfectamente igual que pasó en Estados Unidos con Trump. O sea, que puede haber sorpresas. Yo creo que puede haber. Exacto, hay una... y la base de todo es simple, la carencia de valores. Sí. Punto. Es decir, ocurre lo mismo que en el escenario internacional, si me permite la comparación. Se hundió. Cuando hay un sistema internacional que es empujado a la cuneta por otro sistema internacional que se quiere imponer, digamos, el caso en 1814, por ejemplo, el caso de 1918, etcétera, 1945, pues no hay vacío. Sin embargo, en 1989 se ha producido un gran vacío y de ahí todos los terremotos políticos internacionales que estamos viviendo. Al nivel internacional es lo mismo, la sociedad occidental ha entrado en una profunda crisis, en parte porque el ser humano es algo más que el frigorífico, las vacaciones y el viaje a Nueva York. Exacto. Es algo más que eso, porque cuando el sistema capitalista te da eso, te ofrece eso y muchas más cosas y te quita los medios para conseguirlo, ¿qué haces? Sí, ese es el problema y es ahí donde yo veo esencialmente la razón de todos esos hechos que tú has mencionado totalmente exactos. La carencia de valores, no solamente quitarte unos valores de encima, es poner otro, porque si no dejas el vacío. Y como tú has dicho, cuando hay el vacío, todo es posible, todo, incluso lo más disparatado es posible. Exacto. Y por cierto, ya esto, como matiz a lo que yo he comentado antes, que pueda ser disparatado desde lo, digamos, según lo que yo estoy diciendo, ¿no? Digamos, lo que quiero decir que pueda ser disparatado no supone que sea una cosa absurda. Es decir, yo no considero que sea absurdo que se pueda plantear que un partido como Vox pueda superar al Partido Popular. No lo veo como una locura. Sí que es una locura desde la lógica que venimos observando, pero también tiene motivos de ser y probablemente sea legítimo. Digamos, y lo mismo diría con Marine Le Pen. Lo que quiero decir con todo esto es que si uno habla bueno, en fin, yo puedo hablar de personas a las que conozco, personas a las que escucho hablar, en fin, y se tratan este tipo de temas. El hartazgo, la sensación de estar siendo constantemente manipulados, constantemente mentidos, es total. Todo el mundo se siente así y con personas de pensamientos de toda índole. No solo gente de derechas o gente de izquierdas, gente que se define apolítica, se politiza en la medida en que notan que en su día a día, personas que no tienen ningún interés por nada más allá que su ombligo, de repente también les afecta toda esta política, esta constante manipulación, no solo desde los medios, sino de las propias marcas, las empresas que te quieren vender un producto, le meten ideología, que casualmente va coincidiendo en todo Occidente con la misma línea ideológica. La gente se harta de eso, la gente se está hartando de eso y la respuesta a eso, de momento, están siendo, como digo, partidos y gobiernos tipo el de Orbán, partidos tipo Marine Le Pen en Francia, partidos tipo Vox en España, que dicen que hay una especie que hay una agenda globalista, que quiere lo mismo para todo el mundo, hablan de la Agenda 2030 con el foro de Davos y todas esas consignas que han establecido personas, las personas más poderosas del mundo, gente como Bill Gates. Claro, hay muchas personas en España, personas en Albacete que dicen, ¿por qué me tiene que decir Bill Gates cómo vamos a vivir? Yo quiero vivir como he vivido toda mi vida. ¿Por qué me tienen que ahora meter toda esta ideología digamos, ecologista? ¿Por qué me tienen que hablar a las personas que sean a lo mejor de una sensibilidad religiosa? En España, con una mayoría aplastante, evidentemente, la católica. ¿Por qué me tienen que hablar mal de la Iglesia o hablar mal de mis sensibilidades? O sea, ¿por qué quieren gobernar? ¿Por qué quieren dominar
todos los aspectos de la vida. Y eso viene en Occidente dado a todo el mundo, pan para todo el mundo. Y eso no gusta, eso está cansando a la gente. De manera que puede pasar cualquier cosa. Sí. Yo creo, presidente, que lo que no hay, y eso es la crisis verdadera, lo que no hay es pan para todo el mundo. Bueno, sí, quizá no es la metáfora más acertada, pero lo que quiere decir es lo mismo para todos, el mismo pensamiento para todos. Sí, es una falta de decir, los principios, con tal de que sean principios, sí. Es decir, que yo sepa lo que tú piensas y que tú pienses de una manera y me parece perfecto, yo pienso de otra y también está muy bien mientras haya el diálogo, todo es constructible. El problema es que ya no hay principios y si no tienes principios tampoco hay diálogo, porque ¿sobre qué vamos a hablar? Si no existen principios, ya no es que se interprete una cosa u otra, es que no hay nada que interpretar. Hay un gravísimo vacío intelectual, enorme. Sí. Y eso se ve en Francia, que ha sido el país de los intelectuales por naturaleza. Dime intelectuales hoy en día, porque vamos, ese triste divulgador, pseudofilósofo de 3 al cuarto, que es Michel Onfray, hace 40 años es que no lo hubieran ni escuchado. Hoy está como si fuese la quinta esencia, como si fuese el Sartre o Simone de Beauvoir de los tiempos modernos, el Kierkegaard, el Hegel, pero bueno, este señor no es nadie. Si es que no es nadie. Es decir, ese es el problema. No hay ideología, no hay principios y en consecuencia las ideologías están vacías. Por eso la izquierda se ha vaciado, por eso la derecha se ha vaciado. Es como un edificio al que se le han caído todo el armazón. Punto. Sí. Y por eso se hunde el panorama actual. Y por eso te decía al principio de que a mi modo de ver el gran problema es la crisis profunda de decadencia en la que está Europa, en la que está Occidente. Sí. De acuerdo, Miguel Ángel. Yo creo que con esto queda más que de sobra, más que sobradamente analizada la situación ahora mismo, a punto ya frisando las elecciones de este fin de semana en Francia. Volveremos para reunirnos tú y yo para hablar de cuáles serán los resultados en el futuro, muy próximo. Y en el futuro también muy próximo, empezaremos a tratar, Miguel Ángel, si te parece, esto que hablamos esto que has mencionado tú y que hemos comentado los dos sobre la crisis de Occidente, la crisis de la concepción de democracia, cómo va avanzando ese concepto, cómo se está cambiando, porque la gente está descontenta con el sistema, digamos, de democracia liberal que venimos teniendo. La gente está descontenta. Yo también lo estoy. Entonces, bueno, quizá es buena idea que hablemos de ello. Sí, el sistema lógicamente está muy agotado. Eso es evidente. Porque si no, no estaríamos hablando de esto, del otro. No, estarían las ideas claras. Y si hay algo que no está claro, son las ideas. ¿Por qué? Porque no las hay. Punto. Exacto. Bueno, Miguel Ángel. Fuerte abrazo. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta luego. Adiós.